Dios lo bendiga, hermano. Hermanos, el día de hoy me corresponde compartir la palabra del Señor con la iglesia del Señor. ¿Cuántos tienen Biblia aquí, hermanos? Todos tienen Biblia. ¿Hay alguien que de repente le hace falta una Biblia? Nadie. Lo pregunto por lo siguiente. El mensaje que voy a exponer es necesario que veamos verso por verso para no perdernos del hilo del mensaje que voy a compartir el día de hoy. Entonces, abramos nuestra Biblia en Segunda Epístola de Pedro, en el capítulo 1, el verso 5 al 11, hermano. Del 5 al 11. Tenga su Biblia ahí abierta en mano y vamos a ir viendo paso por paso lo que enseña la palabra de Dios. Hermano, el título del mensaje que le he puesto el día de hoy dice: es mi responsabilidad crecer. Ese es el título del mensaje, hermano, que quiero compartir el día de hoy con la iglesia. Es mi responsabilidad crecer. Hermano, todos sabemos que cuando naturalmente una mujer da luz a un niño, ese niño nace pequeño. Amén, hermano. La costumbre de la mascarilla. Ese niño, hermano, nace pequeño y a medida que va pasando el tiempo, ese niño va creciendo, se va alimentando y poco a poco el niño pasa de ser un bebé ya a tener más edad. Eso, hermano, en la vida natural. Pero en la vida espiritual del cristiano, hermano, es igual. El cristiano nace, dice la Biblia, del agua y del espíritu, y espiritualmente es un bebé recién nacido. Pero es necesario, hermano, que ese bebé recién nacido crezca. O sea, debe crecer, hermano. La vida cristiana es una vida de crecimiento. No es una vida de estancamiento espiritual, sino de crecimiento. Naturalmente, hermano, cuando un niño no crece, tiene algún problema, tiene alguna dificultad. Hay que llevarlo al pediatra. Hay que buscar un especialista, hermano, para que diagnostique cuál es el problema que tiene ese niño y por qué no está creciendo adecuadamente. Y espiritual es lo mismo, hermano. Cuando nosotros tenemos tantos años en el Señor, hermano, y no crecemos espiritualmente, algo está sucediendo en la vida espiritual de uno, de la persona. Y vamos a ver, hermano, a la luz de la Biblia, la necesidad y que es responsabilidad de cada uno de nosotros crecer en Dios. Es necesario, hermano. Hermano, vamos a la Biblia. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 5, dice la palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Vamos a ir viendo paso por paso, hermano, y lo primero que vamos a ver es que la palabra de Dios dice: vosotros también, vosotros. En aquel tiempo era a la iglesia en la cual el apóstol Pedro le estaba enviando la carta. Hoy en día es para nosotros. Y dice: vosotros, el verso 5, también poniendo toda diligencia, hermano. Y esto es importante, esta parte. Y aquí, hermano, yo busqué la definición de diligencia y dice que la diligencia es el esmero y el cuidado en ejecutar algo de manera rápida y pronta. Eso es ser diligente, hermano. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios?
que en cuanto a vosotros, en cuanto a cada uno de nosotros, debemos ser diligentes, hermano, en nuestro crecimiento espiritual. Hermano, la vida cristiana no se trata de que yo oro a Dios, Señor, ayúdame a crecer, Padre, me pongo en tus manos y dame el crecimiento, pero yo hago esto y me cruzo de brazos. ¿Qué dice la Biblia? En cuanto a vosotros, en cuanto a nosotros, pongamos toda diligencia, hermano. ¿Qué nos indica esto, hermano? Que la vida cristiana y que el cristiano cuando nace en Cristo debe poner toda diligencia para él poco a poco ir creciendo en los caminos de Dios. ¿Y en qué debemos poner diligencia, hermano? En el estudio de la palabra, en la oración, en la búsqueda de Dios. En todas esas cosas debemos poder poner diligencia para poco a poco crecer en Dios. Pongamos toda diligencia, hermano. Y el hermano Lázaro decía algo tremendo y decía sobre una falsa doctrina de que salvo siempre salvo. Dice, ya el Señor me salvó y yo no tengo que hacer más nada, hermano. Y el apóstol Pedro, ¿qué dice aquí? En cuanto a vosotros, pongamos toda diligencia. Seamos diligentes en ejecutar, hermano, en buscar ese crecimiento espiritual. No podemos cruzarnos de brazos toda la vida en los caminos de Dios y ser una persona que no es diligente en las cosas de Dios. Vamos a seguir viendo lo que enseña el pasaje. Nos habla de la importancia de ser diligentes, de buscar el rostro del Señor, de conocer su palabra, de orar, de ser diligente en las cosas de Dios. Sigue diciendo el verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Vamos a hacer una pausa ahí, hermano. Dice la Biblia que debemos añadir a nuestra fe. O sea, esto no quiere decir, hermano, que ya me convertí y ya es suficiente. Debemos añadir a nuestra fe. Y en este caso, lo primero que señala aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que debemos añadir virtud. ¿Qué es virtud, hermano? La palabra virtud se utiliza cuando una persona es excelente en algo. Por ejemplo, si una persona tiene una profesión, usted le dice, oye, ese hermano es virtuoso. Ese hermano es virtuoso pintando, si es artista. Oh, qué virtuoso ese hermano. La palabra virtud se utiliza, hermano, para referirse a la excelencia en algo que la persona ejecuta. Pero en esta parte, hermano, cuando se refiere a virtud, que debemos añadir virtud a nuestra fe, se refiere a la parte moral, hermano. Debemos ser excelentes moralmente en las cosas de Dios. Debemos ser honrados, debemos ser honestos, debemos ser sinceros, debemos añadir virtud a nuestra fe. ¿Qué dice la palabra? Parafraseando, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Nosotros los cristianos anunciamos las virtudes de Cristo, anunciamos las excelencias y la maravilla de Cristo. Eso es virtud, hermano. Cuando hacemos las cosas con excelencia. Dice la Biblia también en el libro de Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. Entonces vemos, amado hermano, que debemos añadir virtud, debemos añadir esa cualidad a nuestra vida, y eso nos habla de que debemos ser diligentes y responsables en nuestro crecimiento espiritual. No se trata de solamente venir a la congregación y ya. Yo soy responsable de crecer en Dios. El responsable de que usted crezca en Dios y de que yo crezca en Dios, hermano, no son los evangelistas de la iglesia, no son los predicadores. Es verdad, ellos dan el mensaje, nos instruyen, nos enseñan, hermano, pero cuando vamos a nuestros hogares, ellos no están allí. Allí, hermano, es la comunión entre usted y Dios. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad ser diligente, hermano, en la búsqueda continua de Dios para poder crecer en los caminos del Señor, hermano.
Es necesario, hermano, ser diligente en los caminos de Dios. Y lo primero que dice el apóstol Pedro, que hay que ser virtuoso, que hay que tener excelencia moral en los caminos de Dios. Hay que ir cultivando esa excelencia, hermano. Tener honestidad, sincero, honesto. Dice la Biblia, se me viene a la mente también el libro de Proverbios, dice que la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala mujer carcome sus huesos. Hermano, muchos de nosotros tenemos el privilegio de estar casados con mujeres virtuosas. Y cuando uno está casado con una mujer virtuosa, una mujer que es excelente moralmente, hermano, uno está tranquilo. Pero dice Proverbio, y la mujer mala carcome los huesos, hermano. Es terrible, hermano, cuando hay una relación que la mujer no es virtuosa. Entonces debemos añadir a nuestra fe, dice el apóstol Pedro, virtud. Y no solamente las mujeres, los hombres también. Debemos ser virtuosos en las cosas de Dios. Vamos a seguir viendo, hermano, qué nos sigue diciendo la palabra de Dios. El verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Hermano, es importante, si nosotros hacemos un estudio de la palabra de Dios, ¿cuántas veces la Biblia nos manda a que nosotros conozcamos a Dios? Hermano, aquí estaríamos una vigilia. La Biblia constantemente nos enseña, hermano, que debemos conocer a Dios, hermano. Hermano, ¿cuánto tiempo pasa usted en comunión con Dios leyendo su palabra? ¿O solamente abrimos la Biblia cuando venimos cada domingo a la congregación? ¿Entre semana usted lee la Escritura? En el transcurso del día a día, hermano, usted abre la Biblia y se pone a escudriñar. Hermano, si usted no hace eso, si usted no es diligente, hermano, en el estudio de la Biblia, no crecerá en conocimiento. Por eso que al principio decía, vosotros pongan toda diligencia. Y una de las cosas que debemos añadir a nuestra fe, primero es la virtud y posteriormente es el conocimiento, hermano. Es lamentable, hermano, que un cristiano pase 20 años en los caminos de Dios y ni siquiera pueda darte un mensaje de la palabra. Porque no ha sido diligente, hermano, en el estudio de la palabra de Dios. Mas vosotros seamos diligentes, dice la Escritura, y añadamos virtud. Añadamos conocimiento. El pueblo perece, dice la Escritura, por falta de conocimiento. Entonces es importante, amado hermano, que la vida espiritual de cada uno de nosotros vaya en crecimiento y no se estanque. Pero para que la vida espiritual crezca de nosotros, debemos ser diligentes en las cosas de Dios. Y no se malinterprete lo que estoy diciendo, hermano. El crecimiento lo da Dios. La Biblia dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero ¿cuándo Dios da el crecimiento? Cuando somos diligentes. Cuando buscamos su presencia, cuando leemos la Escritura, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando estamos constantemente, hermano, metidos buscando de Dios y somos diligentes, el Señor hace el crecimiento en la vida del cristiano. Hermano, yo recuerdo en mis inicios en los caminos de Dios, yo no sé, hermano, yo anhelaba predicar la palabra. Tenía un deseo ardiente, hermano, en predicar la palabra. Y yo veía a los grandes expositores, hermano, predicando la palabra. Y yo decía, algún día yo predicaré. ¿Podré yo predicar? Pero poco a poco fui diligente en el estudio de la palabra, hermano. Y aún me falta mucho por conocer. Y cada día me esfuerzo, hermano, por escudriñar más su palabra, hermano. Y gracias a Dios he podido predicar la palabra. Si no hubiera sido diligente, ahí estuviera, después de casi 10 años, todavía sin poder compartir las virtudes del Señor. Entonces es necesario la diligencia en la vida cristiana, hermano, para que nosotros crezcamos en la fe. Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios. El verso 6. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Tienen su Biblia en mano? Verso 6. Dice la palabra, y al conocimiento
dominio propio. Vamos a hacer una pausa ahí. Al conocimiento, dominio propio. ¿Qué significa dominio propio, hermano? Esta palabra significa ser dueño de sí mismo. Significa, hermano, de que yo no debo dejarme llevar por mis sentimientos, por mis emociones, por mis pasiones, hermano, y debo actuar conforme a lo que yo sienta, hermano. El cristiano debe tener dominio propio en la vida. Imagínate, hermano, que un cristiano se aire, porque puede airarse y agarre a golpe a otra persona. O sea, no tiene dominio propio. Permite que sus emociones, que sus pasiones, hermano, lo dominen. Entonces debemos añadir a nuestra fe, según lo que vemos en la palabra de Dios, dominio propio, hermano. Debemos ser dueños de nosotros mismos. Poco a poco debemos ir creciendo en Dios y debemos ir añadiendo virtud, conocimiento y dominio propio. No podemos ser cristianos, hermano, que somos movidos por nuestros sentimientos, por las emociones. El cristiano, hermano, que se deja mover por lo que siente, hermano, va a ser una persona inconstante. Obviamente somos personas que tenemos sentimientos, emociones, y eso está bien, y inclusive debemos a veces demostrarla, pero no permitir que las emociones nos dominen. Porque no estoy teniendo dominio propio en mi vida, no estoy siendo dueño de mí mismo, sino que las emociones me dominan a mí. Y vemos, hermano, hoy en día en muchos grupos religiosos que apelan a las emociones. Vemos las personas por el piso tirándose. Son personas que no tienen dominio propio, hermano. Dios es un Dios de orden, se dejan llevar por sus emociones, por sus pasiones, por lo que sienten. Tú lo ves haciendo toda clase de locura, revolcándose por los pisos, porque no hay dominio propio. Entonces debemos añadir a nuestra fe, hermano, también dominio propio. Vamos a seguir viendo, amado hermano, lo que enseña la palabra de Dios. Sigue diciendo el verso 6. Al dominio propio, paciencia. Detengámonos un momento allí, hermano, y analicemos cuánto de nosotros somos pacientes. Es una pregunta que nos debemos hacer nosotros mismos. Y ayer, hermano, el día de la limpieza, estaba con el hermano Helio limpiando aquí el bautisterio, y me decía el hermano Helio, esta es una buena práctica para cultivar la paciencia, ¿no? Barriendo el agua para que saliera por el drenaje. Y ahí tuvimos horas en eso. Y a veces no somos pacientes, hermano. Cuando enfrentamos alguna dificultad, cuando enfrentamos alguna adversidad en nuestra vida, hermano, se acaba la paciencia y ahí, hermano, muchas veces perdemos el testimonio y tantas cosas porque no tenemos paciencia. Entonces debemos añadir a nuestra fe paciencia. Paciencia, hermano. Y mira que esta escalera que el apóstol Pedro está diciendo que debemos añadir, primeramente dijo que hay que ser diligente en añadir estas cosas. Esto habla de un crecimiento, hermano. El cristiano que añade a su vida todas estas cualidades es un cristiano que está creciendo espiritualmente. Está creciendo en Dios. Vamos a seguir leyendo, hermano. El verso 6, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. ¿Qué es la piedad, hermano? La piedad, hermano, es la cualidad del cristiano cuando es movido en base al amor y en base a ese amor ejecuta una buena obra. Son personas piadosas que cuando ven a un prójimo pasando necesidad, cuando ven alguna situación difícil con algún miembro de la congregación, hermano, son movidos por el amor en ayudar a su prójimo. No son personas piadosas, hermano, y debemos añadir esa virtud. Hermano, muchas veces yo tengo suficiente problema con los míos y no me importa lo que pase él. No, eso no es así, hermano. No es así. Debemos añadir a nuestra fe piedad. Ser hombres y mujeres piadosos, hermano, piadosos, que si mi hermano está sufriendo o tiene alguna necesidad,
Hermano, ser movido por amor. No porque me vea la gente o porque me vean los líderes o porque me vea todo el mundo. Ser movido por amor y hacer una buena obra en base al amor, hermano, que te está moviendo. Eso es lo que es piedad. Y debemos añadir a nuestra fe piedad, hermano. Añadamos piedad, hermano, a nuestra fe para ir creciendo en Dios. Seguimos leyendo, hermano. Y dice el verso 7. A la piedad, afecto fraternal. Vemos que es una escalera, hermano, que el apóstol Pedro nos manda, inspirado por el Espíritu Santo, a que crezcamos en el Señor. Y que a nuestra fe, hermano, no debemos quedarnos solamente allí, sino que nuestra fe debe ir creciendo en estas cualidades, hermano. Y dice que a la piedad, afecto fraternal. Hermano, esto es tremendo. El afecto fraternal, hermano, nos habla del amor entre hermanos en el Señor. Debemos amarnos los unos a los otros. Y cada día, hermano, me esfuerzo por eso, porque inclusive hay hermanos que, aunque de repente no tengas una buena relación con ellos, pero por lo menos conversar con ellos, darle una llamadita de vez en cuando. Hermano, y le voy a contar un pequeño testimonio, y no me gusta mucho en las prédicas hablar de testimonios. Es bíblico, sí, pero yo no lo hago. Me gusta más hablar de la Biblia. Todos conocen la situación que está pasando mi esposa. Y hermano, y son momentos de aflicción. Son momentos difíciles, son momentos duros. Y en una ocasión, en esos momentos, me suena el teléfono. Y era un número que yo no lo tenía registrado, no lo tenía guardado. Pero ¿quién será? ¿Será un estudiante? ¿Será alguien? El hermano Gardáis. Oh, hermano, y la verdad que me quebranto. El hermano me llama y me da una palabra de aliento, hermano. Eso es amor fraternal. Yo nunca me esperé que el hermano me iba a llamar. Nunca. Y el hermano me llama y me dice, hermano, sigue adelante. La palabra dice esto, esto y esto. Y a veces pensamos, hermano, porque muchas veces los que predican, los que exhortan, son los que constantemente están dando aliento. Y muchas veces nosotros necesitamos que nos den aliento. Y el hermano me dio una palabra, hermano, que me confortó mi alma. Y que me ayudó, hermano, me levantó en esos momentos difíciles. Ese es el amor fraternal, hermano. Que nos amemos los unos a los otros. Que nos preocupemos los unos por los otros. Y hermano, a veces yo, no sé si a veces canso a los hermanos. Y hay muchos hermanos que yo constantemente los llamo. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo anda tu fe? ¿Cómo va todo? Porque el cristiano, hermano, tiene que cultivar el amor fraternal en su vida. Tiene que cultivarlo, hermano. Entonces añadamos a nuestra fe todas estas cualidades que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que nos ayudan a crecer en Dios. Debemos añadirlo, hermano. El amor fraternal es una de estas cualidades que debemos cultivar, hermano. Vamos a seguir viendo lo que enseña la palabra de Dios, hermano. Vamos por el verso 7. Afecto fraternal. El verso 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto es poderoso. Dice, hermano, la Biblia que si estas cosas están en nosotros, ¿qué cosas? Las que hemos venido hablando. La que la Biblia nos dice que añadamos. Si estas cosas, hermano, están en nosotros, no estaremos ociosos ni sin fruto. ¿Qué nos indica esto, hermano? Que entre más usted se meta con Dios, entre más usted sea diligente, hermano, en su crecimiento espiritual, más usted va a conocer a Dios. Usted tendrá frutos. Y entre más usted busca de Dios, más conoce a Dios, hermano. Dice la Escritura, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermano.
Hermano, una persona no tiene fruto cuando no es diligente. Una persona no conoce al Señor cuando no es diligente en su crecimiento espiritual, hermano. Pero cuando estas cosas abundan en nosotros, dice la Biblia que no estaremos sin frutos. Seremos cristianos fructíferos. Seremos cristianos que crezcamos en la fe. Eso es lo que enseña la palabra, hermano. Entonces debemos cultivar todas estas cualidades, hermano, que la palabra de Dios nos enseña. Dice el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, hermano. Dice la Biblia que el que no tiene estas cosas, hemos venido viendo el contexto que nos habla de que debemos añadir estas cosas, virtud, paciencia, conocimiento, y dice el verso 9 que el que no tiene estas cosas, vamos a leerlo específicamente, el verso 9 dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, hermano. Es un cristiano con miopía. Es un cristiano que nada más ve de cerca, pero no ve de lejos, hermano. Y así lastimosamente en la vida cristiana pueden llegar a ese estado cuando no son diligentes en la búsqueda continua de Dios, hermano. Cuando no somos diligentes en crecer en Dios. Debemos ser diligentes, poner esfuerzo, poner empeño, hermano, en leer la Biblia mientras, si usted ve una serie de Netflix por 2 horas, bueno, nada más vea 1 hora y la otra hora lea la Biblia. Sea diligente, hermano, en su crecimiento. Porque dice que el que no tiene estas cosas, que el que no crece en Dios tiene la vista corta, hermano. Y lastimosamente hay cristianos, y esto sucedió, hermano, en una iglesia que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Hebreos. Dice que el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 12, dice lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué pasó con estos cristianos, hermano? Después de tanto tiempo, dice la Escritura, que debiendo ser ya maestros, eso puede pasar, hermano, y eso se da en las congregaciones. Después de tanto tiempo, 20, 30 años en los caminos del Señor, después de tanto tiempo, debían ser ya maestros. No fueron diligentes, hermano, en su crecimiento espiritual. Somos responsables, hermano, de crecer en Dios. Dios da el crecimiento a aquella persona que es diligente y que busca de su presencia, que estudia su Biblia, que escudriña, que ora, que ayuna. Ahí es donde Dios da el crecimiento, hermano. Allí. Estos cristianos, hermano, después de tanto tiempo que debían ser ya maestros, hermano, estaban estancados. Era un estancamiento espiritual porque no se enfocaron y no fueron diligentes en crecer en los caminos de Dios. Que Dios nos ayude, hermano, y que no nos pase eso a ninguno de nosotros. Seamos diligentes, hermano. Seamos diligentes en buscar de Dios y en nuestro crecimiento espiritual. El verso 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, verso 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, hermano. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por amor por nosotros, hermano. Pero muchas veces, hermano, cuando el cristiano se estanca, olvidó eso. Olvidó lo que Cristo hizo por él. Ese cristiano, hermano, cuando dice la Escritura que tiene la vista corta y es ciego, es porque olvidó lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Fue azotado, fue golpeado, su rostro fue desfigurado, derramó hasta la última gota. Y muchas veces el cristiano cae en un estancamiento espiritual porque ha olvidado lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a ver el verso siguiente, hermano. Verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más
procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mira, hermano, el verso 10 es poderoso, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, nuestra vocación cristiana y nuestra elección en Cristo, hermano. Porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que venimos hablando, que debemos añadir a nuestra fe. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Hermano, mire, en los caminos de Dios es una carrera cristiana. Y muchas veces hay personas que caen en el camino, no terminan la carrera. Pero muchas veces caen, hermano, porque no fueron diligentes, hermano, en preocuparse por crecer en Dios. Dice la Escritura, hermano, que si nosotros hacemos estas cosas, que si nosotros somos diligentes, que si nosotros nos preocupamos por nuestra vida espiritual, por nuestro crecimiento, no caeremos jamás. Y esto me lleva, hermano, a la parábola de Jesús cuando hablaba del sembrador. Y él hablaba de que la semilla caía en diferentes terrenos, en diferentes tierras. Y decía que una semilla cayó en los pedregales y que el árbol creció, pero prontamente se secó porque sus raíces eran cortas. Hermano, un cristiano de raíz corta, un cristiano que no crece en los caminos de Dios, es más fácil que ese cristiano caiga. Es más fácil que ese cristiano se aparte. Pero la Escritura dice que si tenemos estas cosas, que si añadimos a nuestra fe estas cosas, si crecemos en Dios, no caeremos jamás. Es importante que seamos diligentes, hermano, en nuestro crecimiento, porque es allí que Dios nos va a dar el crecimiento a cada uno de nosotros. Si usted no es diligente, hermano, no pretenda que usted va a ser el más conocedor de Biblia si usted nunca lee Biblia. Entonces hay que ser diligente, hermano. Y en la diligencia, ahí es que Dios da el crecimiento. Si no es diligente, no hay crecimiento. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces vemos, hermanos, que es más difícil que un cristiano que está arraigado, que está cimentado, que tiene raíces largas. Es más difícil que un cristiano caiga, hermano. Pueden venir los vientos fuertes y azotarlo, y obviamente se va a tambalear, pero es más difícil que caiga un cristiano que se ha dedicado a crecer en Dios. Es mucho más difícil. Y vamos a leer, hermano, el último verso para ya ir culminando. Dice el verso 11, porque de esta manera os será otorgada de amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, esto es poderoso. De esta manera, hermano, haciendo estas cosas, añadiendo estas cualidades a nuestra fe, preocupándonos por nuestra vida espiritual, creciendo en Dios. De esta manera, hermano, el reino de los cielos va a estar así, abierto para que usted entre. Pero si usted es un cristiano guachi-guachi, y usted agarra su Biblia cuando viene al culto, nada más, hermano, es más probable que usted caiga. Y dice el verso 11 que estamos leyendo, de esta manera, añadiendo estas cualidades a nuestra vida, el reino de los cielos estará de par en par. Y usted, hermano, algún día va a gozar en la presencia de Dios si usted se mantiene firme y es diligente en su crecimiento espiritual. Dios lo bendiga en esta hora, amado hermano.